Segura les damos la bienvenida al lanzamiento del informe del programa Hora Segura 2019-2020. Primero que nada, quiero agradecer a todos quienes nos están acompañando hoy por esta vía remota y especialmente a los expositores que están aquí para comentar el informe, que son Diego Riveros Calderón, psicólogo del área de atención de Fundación para la Confianza y coordinador de la línea de ayuda no presencial Línea Libre. Tenemos también a Alicia Varela Hidalgo, que es jefa del Departamento de Promoción y Fono Infancia, Dirección de Promoción y Protección de la Infancia de Fundación Integra. Ambas son líneas hermanas, amigas, aliadas de la Hora Segura y están acompañándonos hoy. Y por último, Camilo Morales Retamal, psicólogo, miembro del Consejo Consultivo de la Defensoría de la Niñez y coordinador del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Infancia, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Así que muy buenos días a cada uno y por supuesto a Fernanda Barriga, nuestra jefa de programa de la Hora Segura, que va a ser quien va a presentar los resultados. Antes de unas breves palabras les quiero contar que vamos a grabar este webinar para luego quedar alojado en nuestro Facebook y nuestro YouTube, así que quería ponerles sobre aviso, si alguien tiene algún obstáculo, algún problema, que apague su cámara o qué sé yo. El programa Hora Segura surgió hace ya más de 5 años y quizás muchas personas no lo saben, pero empezó sin un plan, fue más bien una respuesta humanitaria a mensajes de adolescentes LGBTIQ+, que empezaron a llegar pidiendo ayuda al Messenger del Facebook de Todo Mejora. Un grupo de psicólogos cercano a la fundación se empezó a turnar 1 hora a la semana, de ahí el nombre, Hora Segura, para conversar con las chicas que nos escribían. Desde entonces ha pasado mucha agua bajo el puente. Esa acción humanitaria se fue transformando en un programa propiamente tal, con modelo de intervención, un modelo de gestión de equipo, un modelo de reportabilidad y flujos de información, un modelo de derivación y gestión de redes que está en desarrollo y en el que esperamos poder concentrarnos fuertemente en el 2021. Por otra parte, este proyecto que partió siendo una anomalía dentro de la red de It Gets Better, nosotros formamos parte de una red global que está en 18 países, que es It Gets Better, que tiene como objetivo principal inspirar, empoderar y conectar a juventudes LGBTIQ+, a través de mensajes de esperanza, de videos fundamentalmente. La Hora Segura partió siendo una anomalía y luego se fue esparciendo por América Latina y hoy día hay programa Hora Segura en México, Colombia, Perú y Paraguay. Y próximamente se abrirá en otros países de la región. Justamente esta semana estamos en un encuentro global de It Gets Better y ayer pudimos tener un panel para compartir las experiencias de estas 5 iniciativas de Hora Segura que tienen un sello muy propiamente latinoamericano. En este mismo periodo hemos visto en Chile un aumento de la oferta de líneas de ayuda para distintos públicos, 2 de las cuales nos acompañan hoy. Especialmente durante el último año, cuando la no presencialidad dejó de ser como una opción anecdótica y se convirtió en un imperativo para la intervención social. Esta es una muy buena noticia, que haya más líneas de ayuda, porque significa que las opciones para quienes necesitan estos servicios aumentan y que podemos trabajar en red y dedicar nuestros esfuerzos de manera coordinada a distintos públicos y a distintos objetivos de atención. Al presentar hoy nuestro informe de la Hora Segura 2019-2020, quisiera partir por agradecer a cada uno de los 241 voluntarios que ha pasado por la Hora Segura a lo largo de estos más de 5 años. Varias de ellas se encuentran hoy día presentes y aprovecho de enviarles un gran abrazo. También a los supervisores que han pasado por el programa y que todavía lo sostienen con su trabajo, sacrificando muchas veces tiempos personales, tiempos laborales. Las figuras de apoyo que han aportado a esta consolidación que yo he descrito. Suele parecer un lugar común esto de no podríamos hacer esto sin ustedes, pero la verdad es que en el caso de la Hora Segura es literal. La Hora Segura no podría haber dado atención a los más de 5.000 usuarios de los cuales vamos a hablar hoy día. No podría haber pasado de ser una acción bien intencionada a un programa que hoy tiene presencia nacional y latinoamericana. No podríamos estar aportando a la construcción conjunta con otras líneas de ayuda en Chile. No podríamos ser la línea de ayuda de campañas comunicacionales como Vamos Juntos, si no fuera por cada uno de ustedes, por el tiempo que donan voluntariamente para hacer, como le he escuchado a varios más de alguna vez, ser esa voz adulta que a muchos de ustedes les hubiera gustado tener a los 15 años.
y para llevar registro de lo que hacen, porque la hora segura es atender, pero también llevar registro, y eso nos permite hoy día poder mostrar datos. Tampoco la hora segura podría haber seguido este camino de expansión y profesionalización de no contar con el liderazgo de una profesional de excelencia, como es Fernanda Barriga, a quien escucharán a continuación. Y por último, mucho de lo conseguido este año y lo que se proyecta para el 2021 descansa sobre los hombros de nuestro coordinador nacional de voluntariado, Eiden Muñoz, que se sumó al equipo en contexto de pandemia en mayo, y a quien no hemos visto presencialmente nunca, con la excepción de su primera entrevista. Y para todos ellos les damos nuestro mayor reconocimiento. Por último, decir que este último año ha sido difícil ya forma parte de las frases hechas del 2020. Con posterioridad al estallido social de fines del 2019, aparte de las consecuencias directas en cuanto a violaciones de derechos humanos a niños, niñas y adolescentes, que han sido reportadas en detalle en el informe anual de la Defensoría de la Niñez, que se lanzó hace un par de semanas y que les invitamos a revisar en su sitio web, y de otras consecuencias institucionales y sociales como el proceso constituyente en el que estamos embarcados hoy día, la niñez y la adolescencia en Chile, que fue protagonista de las acciones de desobediencia civil que marcaron el inicio de la revuelta, no nos olvidemos de eso, vivió un periodo inédito de restricción de su movilidad por la ciudad y una alteración de sus rutinas. Este año nos dimos cuenta que, curiosamente, ese fue un ensayo para lo que vendría el 2020 desde mediados de marzo en el periodo de pandemia. La pregunta por qué le ha pasado a niñas, adolescentes, jóvenes en este periodo a puertas cerradas es una incógnita. Varios estudios se han realizado para tratar de aprehender sus voces y vivencias en este contexto. Los resultados que hoy presentamos nos permiten asomarnos, aunque sea parcialmente, por una ventana hacia esos espacios domésticos. No es un estudio, no es una muestra representativa, pero son las voces concretas de niños, niñas, niñas, adolescentes, LGBTIQ+, que deliberadamente y muchas veces de forma escondida se conectan con la hora segura, como un salvavidas, como un cable de entidades, muchas veces puestas en un congelador por culpa del rechazo familiar y el no reconocimiento de su autonomía progresiva, hoy puesta en modo de regresión. Un regreso al closet dentro de una casa cerrada. Así se ve para muchos la pandemia. Desde luego esto nos presenta muchas preguntas y grandes responsabilidades como adultos encargados de promover y resguardar los derechos de esos niños, niñas y adolescentes, especialmente siendo hoy el Día Internacional de los Derechos Humanos. Si lo que encontramos en el informe es que las casas muchas veces no son espacios seguros, sino lugares asociados a la victimización y los malos tratos. Y lo único que tenemos claro del 2021 es que se prolongarán los tiempos de encierro en esas casas. Es evidente la necesidad de pasar a la acción. Actualmente no hay políticas públicas específicas ni una institucionalidad abocada a la protección de derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Chile. Tampoco ha habido una preocupación desde la política pública por las maneras en que la convivencia intensificada está afectando el derecho a la integridad física y psíquica de niños, niñas y adolescentes, ni acciones concretas al respecto. ¿Para qué hablar de los déficits en salud mental? El llamado hoy a la sociedad y a las autoridades es a escuchar, sí, a reflexionar sobre los datos, pero sobre todo a preguntarnos cómo actuar frente a un escenario que es incierto, sí, pero que ya no podemos decir que es desconocido. Para que la promesa de que todo mejora no sea un eslogan fácil, casi alienado, es necesario seguir el ejemplo que nos da el voluntariado del programa Hora Segura y pasar de preocuparnos a ocuparnos, aun cuando nuestras propias energías estén reducidas. Esto mismo, y ni un ápice menos, es lo que debemos exigir a las autoridades competentes. Dicho todo lo anterior, voy a darle el paso a la presentación propiamente tal de los resultados que queremos mostrar hoy, así que dejo con ustedes a Fernanda Barriga, jefa del programa Hora Segura. Muchas gracias, Rocío. Por esas palabras de inicio, bueno, obvio que uno siempre practica esto muchas veces. Y ahora, voy. Súper. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Es una
una felicidad para mí poder estar presentando estos resultados que presentan el 50% del trabajo que he hecho acá en la fundación, que ha sido muy importante para mí, tanto a nivel profesional, pero sobre todo a nivel personal. Para quienes no saben, voy a hacer una corrida muy rápida por aquí. Todo Mejora es parte de una iniciativa internacional que se llama It Gets Better Project, que busca a nivel general, nosotros en Fundación Todo Mejora acá, situados en Chile, nos hemos propuesto la misión de promover el bienestar de adolescentes que sufren de comportamiento suicida, discriminación, comportamiento suicida debido a discriminación basada en su orientación sexual, identidad y expresión de género. Aquí en adelante voy a usar el acrónimo OSIEG para referirme a las categorías de orientación sexual, identidad de género y expresión de género como un conjunto, en lugar de la expresión LGBTIQ+, que es una expresión que aloja identidades. El programa Hora Segura es, para quienes no conocen la definición, una línea de ayuda que ofrece contención y orientación mediante chat a niñas, adolescentes y jóvenes y su entorno protector con un enfoque culturalmente competente en temáticas de orientación sexual, identidad y expresión de género. Está dirigido a personas menores de 30 años que necesiten contención y orientación en temáticas de OSIEG. Está disponible de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, luego de 6 a 12 de la noche, de 6 a 12 de la noche, y domingos de 1 a 2 y de 7 a 11. Se puede acceder a través de nuestro chat de Facebook, a través de nuestra página web que es www.todomejora.org y a través de una aplicación gratuita para celulares que se puede descargar de cualquier lugar dentro del territorio nacional. Los resultados que vengo a exponer en este momento son los resultados de la caracterización de 5.161 usuarios caracterizados que ingresan al programa. Esto quiere decir que fueron personas con las que efectivamente pudimos tener una conversación, en donde pudimos recopilar además cierta información de ellas en tanto a sus como componentes de tanto género, orientación, sexo biológico, edad, pero también acerca de cuáles son las problemáticas que los aquejan y por qué consultan el programa Hora Segura. Casi el 70% de nuestros usuarios es de género femenino, el 23,7% tiene una identidad de género masculina, y muy interesante y muy importante remarcar acá que el 2,6% de nuestros usuarios tiene una identidad de género no binaria, y el 3,7% está descubriendo su identidad. Esos son factores súper importantes para nosotros como canal, y el 1,2% prefiere no responder o omitir la pregunta respecto a su género. La mayor cantidad de los usuarios que se conectan al programa tienen una orientación sexual heterosexual, seguidas por la bisexual u otra. Ahí encontramos a las personas pansexuales, demisexuales, asexuales, etc. En este informe, lamentablemente, no hemos podido identificar las subcategorías dentro de la orientación sexual, y ese es un aprendizaje que vamos a integrar para los años venideros. El 19,2% son homosexuales, el 10% está descubriendo su orientación sexual y el 2% prefiere no responder o omitir la pregunta. La mayor cantidad de nuestros usuarios son de sexo biológico hembra, seguidos por un 23,8% de machos, y muy importante recalcar que tenemos cada vez mayor presencia de usuarios intersexuales debido a la magnitud de nuestra cantidad total de usuarios. Alcanzan a ser solamente el 0,2% de nuestra población general. Sin embargo, con el tiempo hemos visto un aumento de la presencia de usuarios intersexuales en nuestro programa, lo cual es una felicidad para nosotros y presenta el desafío de poder representarlos cada vez más. Lamentablemente debido al N, que sigue siendo muy pequeño, todavía no podemos dar información certera de nuestros usuarios intersexuales. Sin embargo, creemos muy relevante en los próximos años poder hacer una difusión más intensiva para poder llegar a usuarios que sean de esa parte de la comunidad LGBTIQ+.
Respecto a la distribución etaria, vemos que casi el 50% de nuestros usuarios se encuentran en el tramo de 15 a 19 años, lo que también es súper favorable para nosotros, ya que somos una de las pocas intervenciones a las cuales los usuarios adolescentes están llegando de forma intensiva, y eso nos pone también muy felices para poder continuar la tarea que estamos haciendo de brindarles un espacio seguro en el mundo online. Vemos acá la distribución de nuestros usuarios a lo largo del territorio nacional. Se distribuye más o menos similar a cómo se distribuye la población general. La mayor cantidad de nuestros usuarios, es decir, el 43,3%, se concentra en la región metropolitana, y luego tenemos otras regiones tales como la de Valparaíso, la del Biobío, Los Lagos, Antofagasta. Respecto a los dispositivos de consulta, muy interesante señalar que más del 95% de nuestros usuarios se conecta a la hora segura a través de sus celulares. Esto va demostrando cómo las intervenciones sociales van colonizando el mundo virtual, debido también a que los adolescentes utilizan el Internet y las aplicaciones y los medios los medios tecnológicos de comunicación para buscar ayuda tanto en su salud mental como también para buscar todo tipo de ayudas. La distribución de los canales de consulta, la mayor cantidad de nuestros usuarios se contacta con nosotros a través de nuestra aplicación web, luego viene nuestro sitio web y finalmente a través del inbox de Facebook. La distribución horaria de las solicitudes de conversación se concentran, como ven acá en este gráfico, principalmente los días lunes y los días domingos. Generalmente también se van acumulando mayores solicitudes de conversación en los turnos posteriores. A partir de las 9 de la noche ya empieza a también subir la demanda generalmente, a diferencia de los jueves y los viernes, que partimos a las 6 de la tarde, en los bloques de la tarde, con altas demandas. Ahí se pueden ver con los colores rojos. Y en relación a la distribución temporal de las solicitudes de atención de la hora segura que voy a presentar en este momento, vemos algunas cosas bastante llamativas. La mayor de ellas es que el 27 de febrero de este año, el que nosotros llamamos nuestro propio 27F, concentró el 13,5% de todas las solicitudes bianuales al programa Hora Segura, y eso se debe principalmente a un alza abrupta en la visibilización del programa. Entendemos de esa experiencia y otras experiencias también en el pasado que el carácter de difusión que tienen las líneas de ayuda sobrepasa la capacidad de respuesta que tenemos nosotros de parte de quienes otorgamos la atención. Es súper importante desde ahí en adelante también recalcar la necesidad de poder contar con otras líneas de ayuda que ayuden a dar abasto a la gran crisis y necesidad de salud mental que tiene la adolescencia y la juventud hoy en día en Chile. Yendo ya más ahora a los datos específicos del informe y en lo que se va a centrar esta presentación, tiene que ver con poder caracterizar la muestra y poder reflejar un poco quiénes son estos usuarios, quiénes son estos adolescentes que nos escriben a la hora segura. Casi el 60% de nuestros usuarios se identifica como lesbiana, gay, bisexual, trans, intersex, o la Q que nosotros usamos, la Q de questioning. Eso significa todas aquellas personas que están cuestionando tanto su identidad de género, su orientación sexual o orientación romántica, ¿no? Es un espacio también, la hora segura, para poder hablar sobre esos temas, y de ahí justamente viene el nombre segura. La hora segura es segura porque es segura para poder abrirse espacios a poder romper con la norma heterosexual cisgénero con la cual hemos estado socialmente acostumbrados a atribuirle a nuestros niños, niñas y adolescentes. La hora segura es entonces espacio seguro para que los chicos y chicas puedan venir a hablar sobre sus dudas respecto a su sexualidad. Hablaremos también de más en esta presentación para poder referir a todas aquellas personas que no están nombradas dentro de las siglas anteriores y que, como mencioné anteriormente, pueden ser usuarios que se identifiquen tanto como queer, demisexuales, asexuales, todos los espectros que vienen luego ahí
de las distintas orientaciones sexuales y formas de entender el género. Respecto a la identidad de género, nosotros vamos a hablar en este informe de la configuración identitaria de nuestros usuarios. Respecto al género, vemos que el 91% de nuestros usuarios son personas cisgénero y tenemos una presencia de un 9% de usuarios trans. Una persona cisgénero es una persona que se identifica con el género y el sexo asignado al nacer, y una persona trans es una persona que no se identifica con el sexo y el género que se le asignó al nacer. Respecto a cuál es la situación en salud mental de nuestros usuarios y usuarias, vemos que 8 de cada 10 usuarios tiene presencia de sintomatología psicológica. Esto, si bien es un número altísimo, a nosotros como línea de ayuda no nos llama demasiado la atención debido a que sabemos que somos un espacio para buscar ayuda. Si es que las personas no estuviesen mostrando algún tipo de manifestación en su salud mental, difícilmente escribirían a la hora segura buscando ayuda, ¿cierto? Lo que llama la atención es que el 63,8% de quienes sí presentan sintomatología psicológica presentan tanto síntomas depresivos como ansiosos. Eso da cuenta de que ya hay una carga de malestar que se puede venir prolongando en el tiempo y que va generando además la superposición de sintomatologías. Si miramos la sintomatología distribuida según los tramos etarios, vemos que a medida que aumenta la edad, aumentan también la presencia de sintomatologías. En relación al comportamiento suicida de nuestros usuarios, vemos que 1 de cada 2 usuarios del programa ingresa con comportamiento suicida. Este sí es un dato que es tremendamente alarmante, que a nosotros como canal de ayuda siempre nos ha mantenido muy movilizados, debido a que nuestro interés es velar por la salud mental de niños, niñas y adolescentes LGBTIQ+, idealmente pudiendo incidir para bien en sus trayectorias vitales y poder disminuir en la medida de lo posible el malestar que genera vivir en una sociedad que excluye y discrimina. De todas maneras, como fundación necesitamos poder tener otro tipo de colaboraciones, sumarnos a todos los esfuerzos posibles para poder trabajar en conjunto en lidiar con la crisis de salud mental, como decía anteriormente, de la población infanto-adolescente que hoy en día viene a estos espacios de ayuda muchas veces buscando algún tipo de orientación, cómo poder dejar de sentirse como se sienten y en los menos de los casos incluso a poder ver si es que encuentran alguna otra alternativa de solución para sus problemas, ya que están en estadios avanzados de comportamiento suicida. A medida que aumenta la edad de nuestros usuarios, también aumenta la presencia de comportamiento suicida. Esto, si bien es muy relevante para nosotros, considerar que para las personas mayores de 30 años el riesgo suicida es casi del 70%, es importante para nosotros centrarnos en que llegan usuarios al programa entre 5 y 9 años que ya están presentando algún tipo de ideación o planificación suicida. Muchas veces esta consulta no proviene de los mismos niños, sino que de su entorno cercano, que ven todo mejora un espacio para poder orientarse a cómo ayudar a esos niños a poder salir de la situación en la que se encuentran. Respecto a la fase del comportamiento suicida, vemos que el 63% de los usuarios que escriben a la hora segura tiene ideación suicida. 2 de cada 10 tiene planificación suicida y 1 de cada 10 se suicidaría si pudiese. El 3% lo intenta frecuentemente. Si vemos esta distribución respecto de la fase del riesgo suicida según la configuración identitaria de género, llama muchísimo la atención que los usuarios trans tienen mayor probabilidad de presentar planificación suicida, referir que se suicidaría si pudiese y que lo intenta frecuentemente en comparación con sus pares cisgénero en el programa. Respecto a las experiencias de victimización que viven los usuarios de la hora segura, el 30% de ellos refiere estar viviendo y sufriendo algún tipo de estas experiencias. En general, los usuarios de la hora segura ingresan reportando un tipo de daño o de violencia. El 25% refiere vivir 2 tipos diferentes de daño y el 7% refiere vivir 3 tipos de daños o más.
Es relevante también mencionar que a medida que aumenta la edad, como mencionaba anteriormente, suben las experiencias de sintomatología y comportamiento suicida. Sin embargo, respecto a las situaciones de acoso o maltrato, mientras son mayores nuestros usuarios, es menor la probabilidad de que refieran experiencias de acoso o maltrato. No obstante, es importante señalar que la mayoría de los usuarios que señalan 3 tipos de victimización se encuentran en estadios posteriores de la vida, es decir, los usuarios más chiques refieren más veces, más frecuentemente vivir situaciones de acoso o maltrato. Sin embargo, en la medida que van avanzando en la vida, refieren más tipos de experiencias de acoso o maltrato. Es decir, se va agravando la situación de los usuarios en la medida en que son de estadios posteriores. Si vemos cuáles son los lugares del acoso o maltrato que están relacionados a la victimización, vemos que 6 de cada 10 experiencias de victimización referidas por nuestros usuarios ocurren dentro de sus casas mismas. Esto es un factor muy relevante para nosotros porque si recordamos, la mayoría de ellas se están conectando desde sus celulares a conversar con nosotros en este espacio y además están ahí mismo en el lugar en el que viven la victimización. Esto se lleva a un punto mucho más radical a partir de este año 2020, en donde la mayor cantidad del día y de la vida ocurrió y transcurrió dentro de la casa y de los espacios en donde se vive, ya sea también hogares particulares, pero también niños y niñas que viven en residencias han acudido a el programa Hora Segura en este año. Si vemos la diferencia respecto a el OSIEC y el lugar del acoso o maltrato, llama mucho la atención que en general los números respecto al hogar se mantienen exactamente igual, es decir, los usuarios LGBTIQ+ y heterosis tienen la misma probabilidad de vivir experiencias de acoso o maltrato dentro del hogar. Sin embargo, los usuarios LGBTIQ+ refieren 10 puntos más veces vivir experiencias de victimización en el colegio que los usuarios heterosis. Eso llama muchísimo la atención debido a que vemos que el entorno escolar es más peligroso para los usuarios LGBTIQ+ que para los heterosis. Si miramos quién es la persona que ejerce la agresión a nivel global, vemos que en un 71% la agresión proviene de adultos y en un 30% viene de pares. Respecto a esta misma diferenciación, pero en usuarios heterosis y LGBT, vemos que los usuarios LGBT viven más victimizaciones de pares que en comparación a los heterosexuales cisgénero. En relación a cuál es la relación con esta persona agresora, llama muchísimo también la atención que solamente un 7% de esas personas son desconocidas para los niños, niñas y adolescentes que escriben al programa Hora Segura. La mayoría son personas cercanas que viven con ellas y personas cercanas que no viven con ellos. Muy importante finalmente terminar esta descripción cuantitativa, estadística de la información recopilada de nuestros usuarios y que marca una continuidad respecto a cuáles son los hallazgos que hemos venido encontrando en el programa desde sus inicios, es que existe una fuerte presencia de experiencias de comportamiento suicida en quienes viven acoso o maltrato. Acá vemos quienes no viven situaciones de acoso o maltrato que presentan comportamiento suicida en un 50% cada uno. Sin embargo, en quienes viven situaciones de acoso o maltrato, la presencia de comportamiento suicida sube a un 62%. Pasando ahora a un análisis cualitativo de la experiencia de nuestros usuarios y usuarias, es importante señalar que revisamos conversaciones en este periodo de que nosotros llamamos 2019 y 2020, pero como les comentaba inicialmente, nuestros datos parten en agosto de 2018, quisimos poner el foco en dos aspectos muy relevantes de este periodo global que abarca este informe, que es tanto la contingencia nacional vivida el 18 de octubre, a partir del 18 de octubre del año pasado, y este año 2020 con la pandemia producto de la COVID-19. En este sentido, hicimos un análisis de las conversaciones para poder entender cuáles son los relatos y cómo se modifica la experiencia de los usuarios a propósito de estas dos contingencias. Y a partir de eso seleccionan
4 temáticas principales. La primera son las redes de apoyo. La segunda, las redes de orientación y de información de nuestros usuarios, la violencia intrafamiliar y los problemas asociados directamente al encierro. En relación a las experiencias asociadas a las redes de apoyo, es importante señalar y destacar que muchos de nuestros usuarios señalan de partida e incluso al primer comienzo de la conversación, tener problemáticas con su núcleo, nosotros llamamos MAPADRES, ¿no? Que vendrían siendo sus padres o madres o cuidadores principales. Muchos de nuestros usuarios señalan esas como sus principales problemáticas, refiriendo a relaciones distantes y poco acogedoras. Otros señalan de frente violencia física, que nosotros hemos entendido como una violencia directa, en el sentido de ataques, amenazas o agresiones que se pueden reconocer de forma muy visiblemente y de forma concreta. Sin embargo, también reconocemos en el relato de nuestros usuarios muchísima de violencia indirecta, que muchas veces ni siquiera es señalada por los usuarios de esa forma y que se manifiesta, por ejemplo, en muchísima invisibilización de la identidad o de la orientación sexual de nuestros usuarios y también del rechazo y de la prohibición de poder experimentar su orientación sexual o su identidad sexual. Respecto de estas experiencias, vemos que existe una afección inmediata en la salud mental de nuestros usuarios. Se puede ver claramente cómo estas experiencias de victimización, tanto directa como indirecta, aumentan la sintomatología depresiva, tanto como ansiosa, pero también es súper importante señalar que esas violencias también van afectando en la proyección que tienen esos usuarios de su futuro. Eso es algo que a nosotros nos alerta muchísimo y quisiéramos también poder plasmarlo en este momento. Voy a leer 2 testimonios asociados a esto que nos parece relevante. El primero de ellos dice: he intentado hablar con mis padres, pero, por ejemplo, con lo de mi sexualidad fue doloroso. Saber que no me iban a apoyar. No entienden que me siento mal. He intentado alzar la voz, pero nada. Dicen que son problemas de adolescentes, que los solucione, que no piense cosas negativas. Al fin y al cabo, jamás me han sabido escuchar de la forma que quiero. Segundo, pues cuando descubrí que me gustaban los chicos y que me gustaba maquillarme y aún no sabía que era trans, tuve la oportunidad de hablarlo con mi mamá, quien no lo tomó bien. Dijo que podía arruinar su matrimonio y esto me acompleja porque me proyecto a futuro un tratamiento hormonal, el cual no podré realizar sin su ayuda. En relación a las experiencias asociadas a las redes de orientación, vemos a muchos usuarios entrando al programa Hora Segura con dudas respecto a su orientación sexual, a su identidad de género y a todo el espectro de su sexualidad. Vemos que la Hora Segura se alza como un espacio seguro dentro del mundo digital para que niños, niñas y adolescentes puedan disminuir la confusión que tienen respecto a sí mismos y hacia su cuerpo. Es muy importante señalar que estas confusiones se viven en la mayoría de los casos con mucha ansiedad, con mucha angustia, con mucho miedo al estigma y también con vergüenza. Desde ahí también que el espacio de chat protege a muchos de esos chicos y chicas y adolescentes que refieren no buscar ayuda respecto a estos temas en otros espacios por el miedo al rechazo y a la violencia que esto pueda generar. En relación a este tema, destacar estas 2 experiencias. Oli, he estado buscando ayuda porque he estado algo confundido con respecto a mi identidad de género, pero tengo 17 y la verdad no sé si sea posible que yo sienta que, no sé, que mi género sea el que no tengo de manera biológica. Segundo, ser chico transgénero y el salir del closet me ha traído preocupaciones a la hora de conocer personas. Me incomoda que me hagan preguntas. Siento vergüenza al explicar por qué hablo en masculino. No sé cómo abrirme o cómo no sentir vergüenza de mí mismo. No conozco personas trans. Esta experiencia es profundamente dolorosa también de experimentar en situaciones de confinamiento, en donde muchas chicas trans, no binarias y de todo el espectro LGBTIQ+, han tenido que vivir socializaciones enteramente en el mundo digital,
Por ejemplo, pensemos en chicas y chicas que han tenido que cambiarse de establecimientos educacionales debido a la violencia escolar que viven de parte de sus pares y tener que comenzar una nueva socialización a través del mundo virtual en un contexto en donde pueden quedar aún más excluidos de sus pares respecto a lo que ya venían en situaciones anteriores. Respecto a las experiencias asociadas a la violencia intrafamiliar, se señala con bastante frecuencia, y mucha más de la que nosotros quisiéramos vivir en esta línea de ayuda, experiencias de violencia física, amenazas y, como comentaba anteriormente, también muchísima invisibilización y adultocentrismo manifestado en el control del cuerpo de padres y madres respecto de sus hijos LGBTIQ+. Acá rescatar estas dos experiencias. Bueno, tengo problemas con mis padres. Ellos son homofóbicos, me criaron con la idea de que tengo que estar con un hombre. Yo solo seguía órdenes. Tengo por mi padre prohibido llorar. Solo finjo que estoy bien. Sucede que no me identifico como mujer, me siento como un niño, me siento atrapada en un cuerpo que no es mío. Hoy les conté a mis padres porque solo me he visto y actúo como mujer porque así ellos me lo han forzado. Y resultó muy mal. ¿Qué te dijo tu familia? Que cómo podía ser así, que era una desgracia para la familia, que se avergonzaban de tener una hija así, que hubieran preferido un hijo enfermo a tener una hija homosexual. Si vemos cómo va la evolución del comportamiento suicida en nuestros usuarios desde enero a julio de este año para poder ahondar y explorar qué efectos ha tenido la cuarentena para niñas que viven victimización constante, es decir, diaria, de parte de sus familias, de quienes debiesen ser espacios seguros, son quienes están victimizando a niñas y adolescentes LGBTIQ+, vemos que en la tendencia global, entre enero y junio de este año, ha habido un, por así decirlo, descenso del comportamiento suicida. Si bien no son descensos demasiado pronunciados, pero sí hay una tendencia hacia la baja. Sin embargo, entre junio y julio, el aumento del comportamiento suicida empieza a ser más pronunciado. Esto a nosotros nos lleva a pensar que los efectos de esta pandemia van a venir de forma diferida en el tiempo, es decir, generalmente a nosotros nos preguntaban y la gente intuitivamente piensa que por la pandemia el aumento de la demanda y el aumento del comportamiento suicida se va a demostrar el día 1. Sin embargo, lo que nosotros vamos viendo es cómo se van acumulando experiencias de victimización y las personas llegan al programa Hora Segura con niveles de deterioro cada vez más pronunciados. Finalmente, en relación a esto, mencionar que las experiencias asociadas a la cuarentena muchas veces se asocian a la lejanía de entornos cercanos, a espacios seguros, y acá rescatar estos últimos dos testimonios. Hola, esta app es para ayudar a personas LGBT. Me diagnosticaron con depresión el 11/29. Comencé el tratamiento y he tenido muchos ataques de pánico. Antes de la cuarentena era más fácil estar tranquilo, por así decirte, porque estaba mis amigos, salía de casa e iba a especialistas. Me siento encerrado en mi propia casa sin poder ser yo. Finalmente, no estoy pasando por un buen momento en mi hogar por el tema de mi identidad. Mi padre y en general en casa todos son muy homofóbicos y no sé qué hacer, ya que ya estoy a un mes de cumplir un año con mi novia, he tenido que ocultarlo y hacerla pasar que es mi mejor amiga. Quisiera decirle la verdad a mi papá, pero tengo mucho miedo a que me saque de casa, ya que tengo un hijo de 5 años y tiene diagnóstico de autismo, y en estos momentos no tengo a dónde llegar. Y por el tema del COVID-19 no renovaron mi contrato, así que está todo complicado. Cerrar esta presentación relevando que hay un fuerte conflicto referido por los usuarios de la hora segura con sus entornos protectores, que son principalmente sus padres o sus madres. Existe una pérdida de autonomía y de espacios seguros y protectores, una exposición de los adolescentes LGBT a adultos sobrepasados e hipervigilantes que tienen dificultades para una crianza respetuosa. Vemos expresiones de acoso o maltrato que preocupan y que son recurrentes en el espacio doméstico,
que nos llevan a alertarnos para este 2021 cómo se puede dar la continuidad de este confinamiento para esas chiques. Vemos que es imperativo visibilizar información pertinente para denuncias y solicitud de ayuda orientada a niños, niñas y adolescentes, necesidad de formación y acompañamiento para familias en temas de diversidad sexual y de género, desafíos en enfrentar los efectos de esta pandemia al 2020 y lo que viene del 2021. Finalmente, esperamos que esta crisis que se va prolongando traiga cambios que se notan cualitativamente y que van a ir llegando con el tiempo. En ese sentido es un desafío para nosotros como línea de ayuda poder prepararnos para ser un entorno seguro en esos momentos. Reforzar que los adolescentes LGBTI necesitan esta línea de ayuda que sea culturalmente competente con las necesidades que ellos tienen, ya que utilizan este espacio de ayuda de forma diferente a los usuarios heterosexuales y género. Y finalmente, no podemos no señalar que nos surge a nivel nacional una línea multimodal de prevención del suicidio disponible 24/7. Ahora sí, agradezco muchísimo a quienes han ayudado en la elaboración de este informe para la generación de estos datos, principalmente a Martín Venegas, Joaquín Pizarro, Lucas Carvacho y Aiden Muñoz, quienes han estado también apoyando de forma directa, y Matías Astudillo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Fernanda. A continuación voy a dejarles con nuestro primer comentarista, Diego Riveros. Diego Riveros es psicólogo del área de atención de la Fundación para la Confianza y coordinador de Línea Libre, psicólogo clínico infanto-juvenil con experiencia en el ámbito educacional y en procesos de acompañamientos terapéuticos. Diego, te dejo la palabra. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a Fernanda y a Todo Mejora, ¿no?, por esta invitación. Para nosotros desde la Fundación para la Confianza y específicamente desde Línea Libre es fundamental ser parte de este tipo de conversaciones y diálogos que nos permite interactuar y compartir experiencias. Ya hemos tenido un trabajo colaborativo con Todo Mejora y para nosotros es un orgullo ser parte de este lanzamiento. Voy a tratar de hacer un pequeño análisis, ¿no?, desde nuestra experiencia de Línea Libre con todo lo que nos ha presentado Fernanda. Y primero me gustaría detenerme en lo que para nosotros desde Línea Libre, como canal de apoyo para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, nos parece fundamental de una línea de ayuda. Cuando hablamos de las características generales de las líneas de ayuda, nosotros siempre lo vemos desde dos tipos de factores, desde la accesibilidad y la confidencialidad. Y en alguna parte del informe que nos presentaron a nosotros, ustedes hablaban, ¿no?, de la necesidad de contar con líneas de ayuda es fundamental porque terminan con las barreras geográficas, ¿no? Fernanda lo dijo, ¿no? Cualquier niño, niña, adolescente, cualquier persona que se encuentre en el territorio nacional, que tenga acceso a Internet, puede descargar la aplicación de Todo Mejora. Y en nuestro caso es lo mismo, ¿no? Puede llamarnos al 1515 o descargar nuestra aplicación. Yo creo que ese es un aporte invaluable de las líneas de ayuda, el cual va sumado también a la confidencialidad, es decir, de manera anónima, cualquier niño, niña, adolescente se puede contactar con nosotros. Y vemos cómo a partir de esa experiencia que puede ser anónima, que es confidencial, se refuerza la develación de situaciones, por ejemplo, como las que nos acaba de presentar Fernanda, situaciones de violencia o de maltrato, de acoso. Y sobre todo, el trabajo y la evidencia que nos muestra desde las líneas de ayuda tiene que ver con el enfoque que vamos teniendo para trabajar este tipo de temáticas, ¿no? Desde la Fundación, bueno, el enfoque es el enfoque de derecho. Que la voz de las personas que se contactan con nosotros sea escuchada y que la opinión de niños, niñas y adolescentes sea tomada en cuenta en los aspectos y en las materias que son importantes para su vida. Y la evidencia que hoy nos han compartido es potente. ¿En qué sentido, no? Que nos muestra cómo pareciera ser que por el hecho de ser parte de una comunidad, como por ejemplo la LGTBIQ+, se convierte por sí mismo en un factor de riesgo en nuestro país. Y si a esto le sumamos que forman parte de otro grupo que ha sido excluido, ¿no?, y vulnerado históricamente como niños, niñas y adolescentes, se convierte en un doble factor de riesgo. A mí me parece interesante verlo desde ahí. ¿Qué estamos haciendo nosotros entonces para poder trabajar desde ese lugar? Y un dato que a mí me llamó la atención cuando me presentaron el informe tenía que ver con, bueno, que el 58% o por ahí de sus usuarios
es parte de la comunidad LGTBIQ+, y de la totalidad de sus contactos, el 52, más o menos el 52%, son hasta los 19 años de edad. Y eso es un dato que a Línea Libre le interesa mucho, ¿no? Porque cómo las líneas de ayuda se convierten en un espacio seguro, ¿no? Como dice Fernanda, para que nos puedan relatar, nos puedan contar sus historias. Y a eso le podemos sumar el alto porcentaje de las personas que presentan esta sintomatología ansiosa depresiva. Es muy llamativo, ¿no? Que sumado a lo anterior, del porcentaje de personas que se ha contactado con ustedes y que ha sufrido algún episodio de violencia o de acoso, que el 90% diga que es por una persona conocida, a mí también me llamó mucho la atención. O sea, que el mayor porcentaje, además, ocurre dentro de la casa, nos pone en alerta, ¿no? Eh, Sobre todo en épocas de crisis, sobre todo en épocas en las que hemos tenido que estar confinados. Y ahí es anecdótico en algún punto, o también es muy llamativo, qué es lo que nos pasa también a nosotros atendiendo desde una línea de ayuda, ¿no? Y creo que ahí el chat ocupa un rol fundamental. Es decir, que un niño, niña, adolescente, una persona que se encuentra viviendo una situación de violencia al interior de su casa, pueda hablarnos de manera anónima a través de mensajes, ¿no? No va a ser escuchado, va a tener una privacidad mucho mayor. Y nosotros, como tenemos el 1515, el teléfono, nos hemos visto muchas veces imposibilitados de activar algún protocolo porque nos dicen que no pueden hablar por teléfono porque los van a escuchar, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Cómo juegan un rol muy necesario el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación para las líneas de ayuda. Cómo vamos ocupando también el mismo lenguaje que niños, niñas, adolescentes, y nos permite acceder a experiencias que puede ser que de otra manera serían inaccesibles, ¿no? Yo creo que ahí hay un desafío para nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar otras instancias fuera de lo virtual, fuera de lo online, fuera de nuestra atención no presencial, para ocupar un lugar protector, ¿no? Que nos sirva para trabajar este tipo de temáticas? Me gustaría también comentar brevemente qué nos pasó a nosotros, ¿no? En Línea Libre, en el estallido social y en la pandemia, que nos permite contrarrestar los datos presentados por Todo Mejora, y no solamente contrarrestar, sino reforzarlos. Desde octubre del año pasado, en Línea Libre se triplicaron las consultas. Vemos cómo las líneas de ayuda somos un barómetro, ¿no? De lo que está pasando. Son como un termómetro, porque las consultas de octubre, la mayor cantidad de porcentajes fueron de la crisis social. Y a eso venía aparejado, nuevamente como lo mencionan en este informe, sintomatología que se relacionaba en el ámbito ansioso en nuestro caso. O sea, era crisis social más sintomatología ansioso y ideación suicida. Eran los tres motivos de consulta principales. Y desde la pandemia, ¿qué es lo que nos fue pasando a nosotros? Es que podemos decir que desde abril a la fecha aumentaron los casos, el número de casos que se contactaban con Línea Libre por haber sufrido un episodio de violencia. ¿Y cómo estamos entendiendo nosotros violencia? Por ejemplo, maltrato o negligencia parental, abuso sexual infantil, violencia en el pololeo, y también abuso sexual, entendiéndolo como personas que sufren el abuso cuando ya son adultos o adultas. Em, y finalmente me gustaría terminar con un comentario, ¿no? De cómo nosotros, y el desafío, como lo dije anteriormente, es por fuera de las líneas de ayuda, ¿no? Y digo nosotros, los adultos, tenemos que ocupar un lugar de corresponsabilidad respecto a situaciones de vulneración de derechos en la infancia y la adolescencia. 6 de cada 10 personas, ¿no? Nos hablaba Fernanda, sufre este tipo de violencias en la casa, ¿no? Y para ocupar un lugar protector y convertirnos en una figura de cuidado significativa para otra u otro, especialmente para niños y niñas, eh, todos tenemos ahí que cumplir esa responsabilidad. Por eso hablamos de corresponsabilidad, tener este lugar de tercero protector. Es algo que desde la Fundación nos ha preocupado mucho, y hemos estado destinados también a actuar desde ahí, desde la Fundación y también desde Línea Libre. Ese es un poco el comentario que yo quisiera hacer de este informe. De nuevo agradecer esta invitación. Es potente los datos, ver, aparte que ustedes tienen la posibilidad de hacer esto ya en 2 años, ¿no? Para atrás, 5.000 y tantas datos que han analizado, así que les agradezco por haberlo compartido, les agradezco por habernos invitado.
y espero que podamos seguir en este trabajo de colaboración entre las líneas. Muchas gracias, Diego. Efectivamente, la idea es poder articularnos y trabajar de manera coordinada. Le doy la palabra en este momento entonces a nuestra segunda comentarista, que es Alicia Varela Hidalgo. Alicia es psicóloga de la Universidad de Chile, con formación en grupalidad, enfoque de derechos, niñez y comunidad. Tiene experiencia en coordinación y asesoría a equipos psicosociales y diseño de programas en temáticas de niñez, superación de la pobreza y educación de la primera infancia. Y está aquí en representación de Fono Infancia. Bueno, buenos días. Fernanda, Rocío, gracias por la invitación y agradezco esta invitación y creo que esta conversación es tan necesaria, sobre todo hoy día que conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Y parece que es mucho más relevante entonces visibilizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes como sujetos de derecho y cómo desde el trabajo que a diario hacemos contribuimos a este ejercicio de derechos para que sean entendidos como sujetos protagónicos de sus aprendizajes, de sus vidas, de su desarrollo. Lo primero que quiero decir es que no dejan de conmoverme y no solo sorprenderme la presentación, sino que también conmoverme. Creo que quienes trabajamos con niñeces diversas, quienes trabajamos con adolescentes, con jóvenes y con adultos, estamos un poco más familiarizados con la cotidianidad, muchas veces adversa para el desarrollo favorable y bien tratante de niños y niñas. Sin embargo, a pesar de que estamos mucho más familiarizados con esta escucha, ¿no? Y con estos relatos, con estas historias que los niños, las niñas y los adultos a diario nos traen, creo que es fundamental que no perdamos como profesionales de la salud mental nuestra capacidad de asombrarnos y de sorprendernos, ¿no? Entonces, desde ahí, como lo primero que quiero decir es que me conmueve la presentación, me conmueve escuchar que efectivamente los hogares, los espacios, las instituciones educativas sean espacios que favorezcan y promuevan las vulneraciones y los malos tratos, a pesar de que es una información que, insisto, a diario nosotros conocemos de primera fuente, de quienes son justamente protagonistas y objetos de esos malos tratos. Creo que es importante no perder esa capacidad de asombro y desde ahí conecto con la importancia de, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, hacer una conversación como esta, ¿no? Voy a partir introduciendo un poquito y brevemente lo que nosotros hacemos para desde ahí comentar un par de cosas a propósito de lo que ustedes nos comparten. Nuestra línea de atención tiene 19 años y nosotros somos una línea de atención no presencial también, igual que ustedes, ¿cierto? Que quienes estamos acá, pero nuestro foco principal es poder acompañar a los adultos en los procesos de crianza, ¿no? Y ahí yo creo que hay una escucha que de alguna manera es un poco distinta y que me parece interesante que podamos como complementar estas miradas, ¿no? El Fono Infancia tiene más de 19 años de trayectoria, ustedes la conocen bien, nosotros queremos contribuir desde nuestra práctica al bienestar y desarrollo integral de los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, ¿cierto? A través del fortalecimiento de ciertas competencias en los adultos que acompañan la crianza cotidiana de los niños, las niñas y los jóvenes. También trabajamos desde un enfoque de derechos, desde un enfoque que promueva el respeto y la promoción de los derechos de los niños, las niñas, y a través del trabajo en red. Por eso también hoy día estamos acá, porque algo fundamental, y ustedes lo destacan también, es cómo vamos avanzando en generar complicidades para que sean contributivas al bienestar de las niñas. Y esas complicidades hoy día en concreto son trabajo en red que se nos desafían mucho más porque estamos en trabajo no presencial, estamos en confinamiento, entonces el trabajo en red sin duda siempre es contributivo y es más desafiante en este contexto en el que estamos. Nosotros en estos años, en estos 19 años, hemos acompañado a adultos, mujeres, hombres, en su crianza, pudiendo conocer historias que son muy diversas, ¿no? Y pudiendo acompañarles también en sus temores, en sus aciertos, en sus desaciertos y en las preguntas frecuentes que surgen en este proceso de acompañar a otros a crecer, ¿no? Que los adultos nos toca acompañar finalmente a otros a crecer. Y nuestro modelo de atención intenta escuchar a través de los relatos de estos adultos o de las preguntas que estos adultos traen a nuestro servicio,
Lo que nosotros buscamos es tratar de escuchar la voz de los niños y las niñas y de las niñas, ¿no? De acompañar a estos adultos para que puedan ver y escuchar y atender a esas particularidades y singularidades de los niños y las niñas. Y en ese sentido, a pesar de que nuestra línea es una línea que pone el foco en los adultos, que pone la atención de los adultos, nuestro foco es visibilizarlos, y en eso coincidimos plenamente con ustedes, y es tan importante escucharles lo que ustedes también tienen que decir. En estos muchos años, 19 años en que el Fono ha estado atendiendo estas consultas diversas a través del teléfono y del chat, nosotros tenemos esta doble atención de manera sincrónica, pero también recibimos consultas por texto, que han aumentado mucho en el contexto de la pandemia, las consultas por texto a través de correo electrónico. Hemos podido atender alrededor de 199.000 consultas diversas, ¿no? Y de esas 199.000 consultas, 32.000 aproximadamente corresponden a personas distintas, es decir, hay personas que vuelven a consultar a esta línea de atención, lo que puede dar cuenta de muchas cosas. Primero, y algo también decía Diego, de la necesidad de acceder de manera gratuita a atención que sea contributiva a la salud mental y al bienestar, ¿no? Hay una necesidad de los adultos, de las niñas, de poder acceder a espacios donde puedan ser escuchados, donde pueda haber un otro que les dedique un tiempo, pero que finalmente esa escucha y esa atención contribuya a su bienestar. Entonces, cuando nosotros decimos, mira, hay 32.000 personas distintas, y hay también personas que frecuentemente recurren a nuestros servicios, o sea, 199.000 consultas, 32.000 personas distintas, 23.000 aproximadamente son niñas también distintos, ¿no? Entonces, ¿cómo también desde nuestras líneas de atención estamos contribuyendo a democratizar el acceso a la salud mental en la medida en que nuestras atenciones son gratuitas, y aunque suene un poco redundante, son de calidad, ¿no? Porque hay profesionales que se preparan y que están dispuestos a atender y a escuchar, y son confidenciales, ¿no? Entonces, de alguna manera hay ahí una contribución que creo que compartimos, que tiene que ver con democratizar el acceso a espacios de salud mental que atiendan a estas particularidades, a las historias singulares de vida de cada una de las personas que nos consultan, ¿no? Esa capacidad invaluable de poder atender a esa singularidad, a esa particularidad, a esa característica única de ese que está llamando por teléfono o se está contactando por el chat para compartir con nosotros aquello que le está generando dolor, ¿no? Aquello que le está generando temor, miedo, frustración, etc. Y ahí también a propósito de lo que ustedes nos muestran, ¿no? De estos datos, que son estas cifras tan llamativas, de que de todos quienes les han consultado y de quienes ellos identifican como personas o adultos o pares que son agresores o maltratadores, que solo el 7% sean personas desconocidas para ellas, es yo creo que una cifra muy, muy, muy llamativa, y que además los hogares sean espacios vulneradores, nos desafía también a nosotros como línea de atención, que estamos atendiendo principalmente a los adultos, a avanzar en mayores contribuciones, ¿no? En la medida en que nosotros estamos apostando por favorecer el desarrollo de habilidades en esos adultos para el bienestar y para los buenos tratos. Y insisto, como ya lo comentaba, para que esos adultos, esas madres, esos padres, esos abuelos, esos tíos, esos primos, esos educadores y educadoras que nos contactan, ¿no? Esas parejas, esos convivientes de esos otros, puedan mirar, puedan escuchar y atender a la voz de esos niños, de esas niñas y de esos adolescentes. Nosotros, ¿con qué nos hemos encontrado? Algunas cosas muy similares probablemente a las que ustedes ya nos compartían. Durante este proceso de confinamiento, de crisis sanitaria por COVID, pero ya desde el proceso del estallido social, desde octubre, que igual impactó en nuestra rutina y que nos obligó a cambiar nuestra rutina y a mirar que allá afuera pasaban cosas que compartimos, ¿no? Nosotros lo que hemos observado es que los adultos han experimentado dificultades para la convivencia en estos contextos de encierro, ¿no? En estos contextos de encierro y confinamiento. Y lo que nos han dicho es que algunas cuestiones que como adultos, como padres, como madres, creían superadas, se han reactivado en sus hijos y en sus hijas. Y por otra parte, quizás lo más relevante es que muchos nos han dicho que han descubierto, han observado, han visto ciertas situaciones que no conocían o no habían visto. O sea, hay algo
si bien es cierto la convivencia ha sido muy compleja porque no estamos acostumbrados a estar en nuestros hogares todo el día con nuestros hijos, esa convivencia que ha generado ciertos desbordes en la crianza, como nosotros llamamos, ¿cierto? Ciertos desbordes, ciertas dificultades para administrar o para resolver conflictos de manera pacífica y no violenta, también les ha posibilitado a estos adultos a sacarse un velo, ¿no? Se han develado ciertas situaciones que ellos no veían, han atendido a ciertas características de sus hijos que no habían identificado. Y eso es algo que uno pudiera identificar como algo positivo, ¿no? Esa convivencia cotidiana les ha llevado a conocer a sus hijos, pero también a observar ciertos sufrimientos, ciertas problemáticas que los niños tenían que ellos no habían visto antes, ¿no? Entonces allá hay algo ahí que nosotros hemos escuchado también. Han aparecido temores, miedos, ansiedades, dificultades para establecer relaciones amorosas, desbordes en la crianza, dificultades para resolver conflictos de manera no violenta y para atender a estas necesidades particulares. Estos adultos que además en este confinamiento han querido hacerlo todo, trabajar, asear, atender, ¿no? También han estado muy desbordados y en ese sentido creo que nuestras líneas de atención hoy día sin duda han sido una tremenda herramienta para estos adultos, para los niños y para los adolescentes, porque estamos ahí todo el día, nosotros atendemos todos los días, de lunes a viernes, de 8:30 a 9, dispuestos a escucharles y acompañarles en esta situación tan compleja, y que como tú también decías, Rocío, para la cual no estábamos preparados, pero ya llevamos bastante tiempo, ya deberíamos saber cómo seguir avanzando hacia adelante. Y ahí, Alicia, sí, para disculpa terminar, que te interrumpa. ¿sí? Eso, que te quedan 2 minutos, Sí, te quería avisar. súper. Vale. Muchas gracias. Solo para terminar, el resto de lo que he tratado como de compartirles, es que creo que se identifican algunos desafíos para nuestras líneas de atención. Una es seguir atendiendo a las necesidades de acompañamiento, en el caso nuestro, a los adultos en su crianza, en este contexto en el que estamos, ¿no? Un contexto a rato un poco de incertidumbre, que podemos salir, que después no podemos salir. En la región metropolitana hemos vuelto a confinamiento los fines de semana. Entonces hay un desafío de atender a las necesidades de acompañamiento de los adultos en la crianza, mantener nuestra atención en calidad, en oportunidad y pertinencia. Y ahí conecto con algo que también ustedes han relevado como toda mejora. Pertinencia quiere decir poder atender a ese joven, a esa niña, en esa particularidad, en esa necesidad y en su historia particular que es distinta a la de otra, ¿no? En ese sentido, la pertinencia. De seguir manteniendo a la distancia el desafío de poder escuchar esas particularidades, que se activa mucho más cuando estamos de manera no presencial y en el chat. ¿Cómo se escucha desde el chat? ¿Cómo escuchamos la voz si no estamos concretamente escuchando? Estamos leyendo, ¿no? Esto nos obliga a quienes estamos trabajando en las líneas de atención no presencial a mantener nuestra especialización, a mantener nuestra supervisión, principalmente a mantener una revisión crítica de nuestra práctica de manera permanente, ¿no? De cómo nos estamos interrogando de manera permanente respecto de la respuesta, respecto de los acompañamientos que estamos haciendo. ¿Cómo establecemos estos vínculos amorosos y bien tratantes a distancia en algo que nosotros sabemos mucho más porque hemos estado trabajando un tiempo, pero sigue siendo un desafío porque el confinamiento nos pone otras preguntas y nos instala otras preocupaciones, ¿no? Y cómo contribuimos a que los espacios cotidianos sean espacios más protectores, amorosos, respetuosos y bien tratantes para las niñas en su diversidad. Y finalmente hay algo que nos compete a nosotros como línea de atención que estamos acá, cómo profundizamos nuestro trabajo colaborativo en red para que las derivaciones que nos podemos hacer entre nosotros sean vinculares, pertinentes y sean oportunas. Yo creo que es un desafío que compartimos. Con eso quiero terminar y agradezco la invitación, agradezco esta conversación tan necesaria hoy día, tan necesaria siempre, pero tan necesaria hoy día, creo yo, en estos contextos en los que estamos, en esta situación, país, ¿no? Y pandemia, crisis sanitaria. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Alicia, por tus palabras y por tus aportes. Yo creo que esta conversación de líneas que somos complementarias, y creo que justamente ver lo que está pasando con pamadres, como decía Fernanda, y cuidadores, y cómo poder en conjunto ir avanzando hacia esa crianza bien tratante es un desafío. Así que yo creo que es una conversación que continúa, que no termina hoy día. Por último, voy a dejar con ustedes a nuestro último comentarista, Camilo Morales,
Camilo es psicólogo clínico y académico, es coordinador del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Infancias de la FACSO, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, desde donde ha coordinado el desarrollo de proyectos académicos de investigación y de extensión en relación al campo de la niñez, y como mencioné antes, es también miembro del Consejo Consultivo de la Defensoría de la Niñez. Camilo, adelante. Muy buenos días a todos. La verdad muy contento y agradecido por la invitación de Rocío y de Todo Mejora. Es difícil poder tomar la posta, digamos, de las distintas presentaciones y comentarios, porque me parece que el trabajo que realizan las distintas líneas de ayuda es tremendamente significativo, contundente, en términos de la labor, ¿no? que representan en relación a la importancia que tiene tanto para niñas como para adultos la contención emocional, la orientación, pero particularmente una dimensión que generalmente queda como bien invisibilizada en la política pública, en las intervenciones psicosociales, cuando de alguna forma se implementan lógicas que no permiten pensar las subjetividades, ¿no? Y que tiene que ver con algo tan elemental como la experiencia humana de disponer de otros que puedan escuchar y entregar palabras. Creo que el trabajo que se ha comentado, ¿no? en esta mañana es un poco algo de eso, ¿ah? Cómo el intercambio, la disponibilidad del otro, produce alivio, ¿ah? Y produce alivio cuando lo que está a la base es precisamente el reconocimiento de la subjetividad, ¿ah? Fuera de ciertos moldes o cánones que se nos han impuesto y que tienen como efecto invisibilizar diferentes formas, ¿no? De ser niña, niño, niña, adolescente, madre, padre. Creo que ahí hay un desafío interesante y la posibilidad de escucha que brindan las líneas es justamente la oportunidad de mirar y escuchar esas diversidades, ¿ah? Creo que además es una cuestión que es fundamental en tiempos de crisis y de aislamiento, ¿ah? Sobre todo, digamos, en este último año, ¿ah? tan complejo, y que tienen como una cuestión que a mí me parece que es característica y parte, digamos, de lo que nos ha presentado Fernanda, que de alguna forma no son solamente datos del trabajo que ha realizado Hora Segura, sino que también es una forma, creo yo, de dar testimonio en torno al dolor y al malestar que produce la discriminación y la exclusión, particularmente en el caso de niñas y de adolescentes, ¿no? Y cómo eso, creo yo, nos tiene que interpelar de la necesidad de seguir avanzando en un reconocimiento, ¿ah? A la luz de poder generar ciertas garantías, ¿ah? Para una vida digna de las diversas infancias y adolescencias, ¿ah? Eso es una tarea pendiente que tenemos como sociedad y que requiere, por supuesto, ¿no? de un sostén en términos de políticas públicas que también sean coherentes, ¿no? con eso. Lo que me gustaría a partir de esto es centrarme en tres cosas ¿ya? Que me parece como relevantes de lo que se ha presentado y se ha comentado ya. Y en ese sentido, más bien, quiero reforzar algunas ideas que pueden ser importantes para poder seguir pensando, ¿no? lo que nos ofrece esta discusión. Y que tiene que ver en primer lugar con la problemática en torno al lugar de la infancia en relación a las situaciones de malos tratos, ¿no? Y de diferentes formas de violencia que recaen sobre las niñeces y las adolescencias, ¿no? Y que de alguna forma son datos, ¿no? que son consistentes con estudios relativamente recientes, ¿no? por mencionar un poco el trabajo que hizo en su minuto UNICEF entre el 2012 y 2014 en torno a su informe sobre violencia hacia la niñez,
el estudio longitudinal de la primera infancia del año 2017, que de alguna forma va mostrando, ¿no?, una cierta continuidad lamentable por lo demás de cómo hay una naturalización de los malos tratos hacia las niñeces y las adolescencias, y de alguna forma cómo eso muestra también una serie de brechas, ¿no?, y vulnerabilidades, no solamente en las personas, ¿ah?, en los malos padres, en las malas madres, que me parece que eso finalmente es una caricatura que reduce y saca de escena las vulnerabilidades, las deficiencias, las fisuras que tienen también las instituciones y los sistemas que tienen la tarea de poder cuidar y proteger y generar, ¿no?, ciertos pisos mínimos de cuidado y acompañamiento a las trayectorias de vida de niñas, adolescentes y sus familias, por supuesto, ¿no? Y en ese sentido, y el segundo punto tiene que ver justamente con cómo lo que también nos presentaba Fernanda, refleja también la necesidad de repensar ciertas cuestiones en torno al lugar de la familia y la escuela, en el entendido de mirar en qué medida estos espacios que son tan fundamentales para los procesos de socialización son de alguna forma también espacios que en el último tiempo no dan del todo garantías de ser instancias seguras, inclusivas, ¿ah? Y eso creo que nos tiene que instar a repensar, ¿no?, el papel que tienen estos espacios en las experiencias de niñas y de adolescentes. Pero también, y es algo que apareció, ¿no?, en la discusión, y que me parece que también es muy importante, es reflexionar en torno al rol que tenemos los adultos, ¿no?, en nuestra relación con la niñez. Yo creo que una de las caricaturas lamentables por lo demás que se generan en torno a la discusión sobre el adultocentrismo, por ejemplo, es esta idea de una completa independencia de las niñas en su relación a los adultos, ¿ah? Y eso me parece que es problemático, porque justamente algo que muestra el trabajo que se ha compartido esta mañana es la importancia que tiene, que una idea muy bonita que señalaba Rocío al comienzo, ¿no?, la importancia de una voz adulta, ¿ah?, la importancia de tener una experiencia de interdependencia, de transmisión, de cuidado con un otro, ¿ah? Y en ese sentido, como a propósito también de toda la situación de la pandemia y el confinamiento, necesitamos, ¿no?, avanzar en lógicas del cuidado que involucren cuestiones más de tipo colectivo y comunitario, ¿ah? El aislamiento de alguna forma ha reforzado esta mirada individual respecto del cuidado del otro, y que recae exclusivamente en esta idea de una idealización en torno a la familia en términos, ¿no?, de que no basta, ¿no?, con ese espacio para poder cuidar y proteger y garantizar una vida digna en el caso de niñas, niños, niñas y adolescentes. Y en tercer lugar, me parece que lo que se nos presenta también acá, dentro de los relatos, ¿no?, que aparecían, es la falta de certeza, ¿ah? Y que creo que describe muy bien lo que ha pasado en el último año a propósito no solamente de la situación de crisis sociosanitaria que estamos viviendo, sino también de lo que ha ocurrido a propósito del estallido social, y cómo ese estallido es justamente el reflejo de la caída de una promesa, de un proyecto de sociedad que no ha cumplido con las expectativas de una vida más democrática, más justa, ¿ah? Y respecto de lo cual las niñeces y las adolescencias han sido portavoces también de instalar, ¿no?, señales, ¿no?, desde el malestar, desde la desobediencia civil, como se mencionó, de alguna forma poner sobre la mesa un tema que nos convoca y que traspasa generaciones, y respecto del cual las voces y la participación de la niñez es una cuestión necesaria de ser considerada, ¿ah? Creo que desde ahí es tremendamente importante el que podamos de alguna forma mirar lo que hemos estado viviendo en torno a la pandemia y lo que se viene, sin naturalizar lo que implica la restricción del ejercicio de ciertos derechos, que en el caso de niñas, niños y adolescentes es una cuestión
sustantiva, porque han sido justamente los más perjudicados en términos de se afectado en la pérdida de sus vínculos, en la restricción para el uso de ciertos espacios públicos, en la falta de privacidad, cuestión tremendamente importante, digamos, para cualquier ser humano y que en estos tiempos adquiere un valor también relevante, ¿no? Y finalmente en la posibilidad de tener espacios diferenciados también con la familia. Y finalmente, y con esto termino, creo que uno de los grandes desafíos que se nos instala a propósito de lo que aparece, digamos, en el trabajo que realizan las distintas líneas y que hoy hemos podido conocer, es precisamente la relevancia que tiene en términos de política pública la salud mental de la niñez y la adolescencia. No como un asunto que tiene que ser pensado solamente desde lo epidemiológico o solamente como una cuestión que recae muchas veces en la psicopatologización de la vida cotidiana, sino como una cuestión que implica, ¿no? Una mirada que incorpore también lo que implica un malestar que corresponde, ¿no? A un momento político, histórico, social, y que por lo tanto requiere, ¿no? De esta mirada situada y contextualizada respecto de las diferentes problemáticas en torno a la salud mental de las niñeces y de las adolescencias, que hoy día, ¿no? A propósito del trabajo que se nos ha presentado, dan cuenta, ¿no? De la necesidad de ser escuchados y de poder tener mayores espacios de participación y de visibilización en la comunidad política en la que todos participamos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Camilo. Y claro, efectivamente la salud mental se suele tratar de una manera muy reduccionista y ligada al tema de las patologías, y al final estamos hablando de vidas, de ejercicio de derechos, de determinantes sociales, de condiciones básicas para ejercer una vida digna, tanto niñas como adultos. Les quiero agradecer a cada una, a cada uno, a cada uno por sus comentarios y sus reflexiones. Antes de ir cerrando este lanzamiento, les quiero agradecer a todas las personas que se inscribieron y que han estado siguiendo atentamente. Gracias por motivarse, por querer estar aquí, por hacer comunidad a la distancia. Este ya es como un mantra para nosotros, que el distanciamiento no se transforme en aislamiento social. Justamente ese es como el gran desafío, y es la pega para el próximo año. El PPT que presentó Fernanda va a quedar subido a nuestra página web, y el video de este webinar también va a quedar en nuestro YouTube y Facebook. Y de aquí a un par de días tenemos que trabajar todavía. Nosotros en Todo Mejora nos gusta que los diseños queden bien bonitos. De aquí a algunos días más vamos a anunciar por nuestras redes sociales cuando ya el informe completo quede también descargable en nuestra web. Pero en lo inmediato va a quedar el PPT que tiene todos los datos principales. Para cerrar, les vamos a compartir otro testimonio de una voluntaria de la Hora Segura, de Constanza Paz, que vive en la quinta región y nos va a hablar de sus motivaciones para estar en este programa. Y tras ese video va a dar unas muy breves palabras de cierre Matías Trujillo, su director de desarrollo de fondos de la Fundación. Por mi parte yo me despido y muchas gracias. Mi nombre es Constanza Paz, tengo 26 años, vivo ahora en Concón, pero soy del norte de Chile, soy de Iquique, soy psicóloga de profesión, trabajo en la Fundación como voluntaria de la Hora Segura desde agosto del año pasado y co-coordinadora del equipo territorial de Valparaíso desde julio de este año 2020. La idea de sentirse deprimida durante la adolescencia lo vi de forma muy directa con mis compañeros de curso del colegio, que eso es como un curso en el que estuve de kinder a cuarto medio, entonces éramos personas que nos conocíamos desde muy pequeños, y en la adolescencia vi mucho dolor, sentí y vi también mucho sentimiento de soledad, como que después de todos esos intentos de suicidio, de todo ese malestar que había como a nivel grupal, a nivel colectivo, si es que había una persona que hubiera sido un espacio seguro de escucha, habría sido distinto. Y me gustaría que eso también lo tuviera un adolescente que se siente sole, que siente que no tiene a quién acudir y que la única forma de acabar con ese sufrimiento es atentando contra su vida
Y llegar a ese adolescente era un objetivo muy importante que yo tenía en términos profesionales, y desde ahí que me hizo mucho sentido entrar como voluntaria a la Hora Segura, que fue como el primer lugar al que entré en Todo Mejor. Y llegan muchos niños, adolescentes o jóvenes que después de solicitar ayuda en otros espacios, en la casa, en el colegio, han ido incluso muchas personas a atenderse al consultorio, y les ha llegado lamentablemente una respuesta que no esperaban, porque yo creo que es una respuesta que nadie espera, que es como volver a estigmatizar lo que estáis sintiendo. A mí personalmente me ha llamado mucho la atención, y que me parece muy grave, y que nos habla un poco de cómo funciona nuestro país en términos de salud mental, es que significa que ha fallado todo el sistema para llegar ahí, y sin embargo no tienen la esperanza de buscar ayuda. Después de que un montón de personas y espacios e instituciones les hayan fallado, y ahí encuentro que es fundamental el trabajo que tenemos como equipo, como fundación, para poder acompañar y ser ese espacio que nos juzga, que escucha, que contiene y que orienta en la medida de lo posible, y ahí que me parece súper importante la intervención y el trabajo del equipo y de la fundación en general. Les invito a todos a seguir nuestras redes sociales, a compartir el contenido de nuestras redes sociales, y también a quienes puedan donar en la página www.todomejora.org, para que podamos continuar con la intervención, para que nos ayuden a ayudar a quienes lo necesitan, a quienes necesitan orientación y contención. Muchas gracias a todos y todas quienes nos han acompañado hoy día. También un particular saludo al equipo que ha trabajado en el programa Hora Segura durante todo este tiempo, a su voluntariado, que es la principal fuerza que hoy día brinda un mensaje de esperanza a quienes nos contactan buscando ayuda, a personas que buscan en Google justamente con quién pueden conversar o pueden liberar esta sensación de opresión ante la experiencia de acoso o maltrato. Desde ahí me gustaría quizás relevar algunos datos de las conversaciones, sin ánimos quizás como de solamente para recapitular. Es que hoy día nuestro voluntariado y el equipo y quienes han donado para Todo Mejora han sido protagonistas en las casi más de 5.000 atenciones a usuarios que hemos dado. Es importante señalar que el 95% de las conexiones sean a través del teléfono y el 62% sean a través de una aplicación móvil. Avanza justamente a esta pregunta de la pertinencia, la idea de la pertinencia sobre cómo se democratiza el acceso a la salud mental en poblaciones vulnerables. A nosotros nos es alarmante, por una parte, identificar que 1 de cada 2 usuarios tienen comportamiento suicida, que finalmente usuarios LGBT reportan mayor experiencia de acoso o maltrato, o que 6 de cada 10 experiencias de acoso o maltrato justamente ocurre dentro de la casa, independiente si estamos en confinamiento o no. Y desde ahí quizás también relevar esta experiencia MAPADRES, en donde nuestros usuarios afirman textualmente que se sienten encerrados en su propia casa sin poder ser yo. O sea, ya no estamos hablando de solamente vivir en un closet, sino además vivir oprimido en el propio espacio seguro, que la familia idealizada tiende a concebir al hogar como un espacio protector, pero acá nos damos cuenta que muchas veces es un espacio agresor. Desde ahí me gustaría relevar las palabras de nuestros comentaristas, justamente en esta idea de democratizar el acceso a la salud mental, como también desde nuestras propias experiencias de línea de ayuda compartimos nuestro conocimiento que nos permite acercar la pertinencia de la atención que estamos entregando para justamente responder a las necesidades que están pasando en tiempo real y desde un territorio tremendamente íntimo como lo es el hogar. Quiero relevar esa imagen que mencionaban desde Línea Libre, en la cual no se puede llamar por teléfono porque alguien puede escuchar la atención. Y desde ahí que, por ejemplo, a nosotros no hace mucho sentido continuar trabajando de esta manera a través de un teléfono, a través de una aplicación móvil vía texto. Quiero también relevar esta imagen del reconocimiento de las subjetividades, de quienes hoy día están pasándolo mal y muchas veces no encuentran una palabra de ayuda que logre captar la experiencia que está viviendo. Y desde ahí hay 3 palabras muy lindas que quiero poner sobre la mesa, que es la escucha, justamente. Acá en este caso sería la lectura, pero es la experiencia finalmente de la visibilización. La participación de niños y adolescentes que hoy día no tienen voz dentro de su propio espacio doméstico, y justamente este informe logra visibilizar esa experiencia.
Desde ahí que mis palabras de cierre de alguna u otra manera manifiestan gratitud. Gratitud por voluntarios que han donado su tiempo y sus manos y sus conocimientos por dar un mensaje de esperanza, sobre todo cuando hemos tenido pic históricos de solicitudes de atención este año. Cuando de pronto estamos corriendo casi en círculo en nuestras propias casas porque tenemos una sobredemanda de que ha llegado desde el 2000% y en septiembre fue sobre el 200%, y nuestros voluntarios nos dicen, vamos a seguir atendiendo, tenemos que darle mensaje, tenemos que responder a esto. Lo valoramos profundamente. También agradecer a aquellas personas que no han donado, justamente, que con 5.000 pesos mensuales donan a la fundación y nos permiten cumplir este sueño. Todos los pesos van sumando. A instituciones que no han permitido financiar la hora segura, justamente en este programa que hemos ido levantando en estos últimos 4 años, a la Embajada de Estados Unidos, que nos ayudó a relevar justamente la aplicación móvil, o a otras fundaciones que también nos han puesto en común, donándonos voluntarios que nos pueden ayudar en nuestro trabajo. Desde este punto de partida me gustaría invitarles a cada uno de ustedes a no solamente continuar vinculado a Todo Mejora, conociendo nuestro trabajo, sino también apoyándonos a dar un mensaje de esperanza. Me gustaría invitarles a ser aliados del día a día para continuar haciendo nuestro trabajo, y pueden hacerse donantes individuales a través de www.todomejora.org. Y al mismo tiempo compartir nuestros conocimientos, nuestro contenido. Como decía Rocío, nos interesa tener un informe bonito, así que dentro de los próximos días se lo vamos a hacer llegar, y ahí ustedes pueden compartirlo y socializarlo con quien ustedes encuentren necesario. Pero todo esto gracias justamente al trabajo de muchas personas que donan su tiempo o sus recursos para que podamos seguir adelante. Muchas gracias. Bueno, sí, esta es la despedida oficial, entonces también aprovecho de agradecerle la participación, y ahí les vamos a estar mandando el informe a nuestros panelistas, al equipo y a todos. Gracias a título de la Fundación. Chao.